Vemos allí la primera imagen que nos van a compartir, pues vamos a ver de qué manera podemos ayudar muchas personas que están padeciendo dos condiciones, ¿no? Una de ellas es el Parkinson y la otra es el autismo, donde pues regularmente estas dos condiciones en la salud de las personas que las están padeciendo, pues lo están tratando con droga que es una droga psiquiátrica. Entonces, vamos a pasar allí la siguiente imagen. Vamos a ver allí algunas sustancias que se generan en los intestinos, pero que nosotros las utilizamos en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, miremos muy bien allí esa imagen. Esa imagen nos está mostrando allí que hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores. ¿Sí? ¿Cómo hay esa conexión entre hormonas y neurotransmisores? Entonces, lo primero que debemos entender así de una manera muy sencilla, un neurotransmisor es una transmisión de información entre neuronas. Son unas sustancias químicas donde podemos decir que se une tanto el sistema glandular haciendo esas secreciones químicas, porque son las glándulas las que segregan esas sustancias químicas, eso se mezcla, por así decirlo, se une a la acción del sistema nervioso, que son unos impulsos eléctricos, energéticos, y eso da como resultado esa unión de esas secreciones químicas con estos impulsos eléctricos o energéticos que da como resultado los neurotransmisores. Ahora, muy importante esto, cuando tenemos una comida, ¿sí? Una ingesta correcta de proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales en la dieta para una correcta obtención de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que no come una suficiente y adecuada cantidad de proteína y que sea una proteína de muy alto valor nutricional, pues van a ser personas que tienen funciones mentales deficientes. Sí, van a ser personas que van a decir, ay, a mí se me olvidan las cosas, yo tengo una tendencia a la ira, tengo problemas de depresión, tengo problemas de ansiedad, bueno, todo lo que podamos mencionar donde el cerebro no esté regulado y equilibrado. Y lo otro, otra parte muy importante de esta imagen allí, transformados por células intestinales y la bacteria que todos tenemos allí en el intestino, se obtienen neurometabolitos que llegan al cerebro mediante la vía nerviosa. Tenemos un nervio que conecta todo el sistema intestinal con el cerebro, que se llama el nervio vago o a través de la sangre. Y vemos allí también sustancias, por ejemplo, como son los lactobacilos y los bifidobacterium, que transforman el glutamato en GABA. Ahorita más adelante vamos a mirar allí qué es el GABA. Pero si ustedes quieren, tómenle como una captura allí de eso. Noten ustedes allí que estamos viendo que hay como un tubito, se haga de cuenta que en el cerebro todos tenemos como una medición, ¿sí? Una capacidad para tener allí suficiente cantidad de neurotransmisores. Entonces, cuando una persona, ustedes se van a dar cuenta allí en esa imagen, que el azul nos está representando la dopamina. Así que cuando una persona tiene la dopamina al tope, si es una cosa así exagerada, pues esa persona es una persona esquizofrénica. Pero cuando la dopamina, como estamos viendo allí, está bien bajita, ¿sí? Entonces hay problemas de ansiedad. Tenemos también el color verde, allí representado otro neurotransmisor. La dopamina es un estimulante, es un neurotransmisor que estimula. Pero la serotonina es un neurotransmisor que es regulador. Escuche bien eso. ¿Cómo lo entendemos? Vamos a colocar un ejemplo. Todos nos levantamos a las 6, 7 de la mañana. Si nos hacen una medición de dopamina, pues el pico de dopamina es muy alto. Luego tenemos ahí encima de los riñones unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Ellas descargan noradrenalina para que ese pico de dopamina sea sostenido más o menos como a las 3 de la tarde.
¿sí? Desde las 6, 5 de la mañana, 7 de la mañana que usted se levanta, ese pico alto de dopamina que le da mucha energía, mucha fuerza, mucha resistencia, mucha concentración, eso su sistema lo va a tener así más o menos como hasta las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde, si la persona tiene un buen balance hormonal, y hay una buena manejo, una buena regulación allí en los neurotransmisores en el cerebro, entonces la protagonista empieza a ser la serotonina. ¿Sí? Entonces todos tenemos en el cerebro una glándula que se llama la glándula pineal y ella desde las 3 de la tarde, más o menos hasta las 9 de la noche, empieza a producir serotonina. Y la serotonina, como es un regulador, pues entonces se nos baja ese acelere, se nos baja esa energía que comenzamos el día y empezamos a relajarnos de las 3 de la tarde, más o menos como a las 8 o 9 de la noche, con el, con el propósito de que el cerebro de toda persona pues esté muy dispuesto para que de las 9 de la noche en adelante pueda descansar, pueda dormir. Entonces ahí estamos colocando un ejemplo de cómo la serotonina es un neurotransmisor regulador. Pero tenemos también otro, vemos allí el color eh, que es como un color rosado. Ahí nos está diciendo la oxitocina, ¿sí? Y vemos también otro en color púrpura, que estamos viendo, a ver, déjeme ampliar un poquitito, la noradrenalina, que fue la que mencionamos, que es, digamos, como producida, descargada en la sangre por los riñones. Y tenemos también allí en color, como color naranja, la adrenalina, ¿sí? Entonces, miren que todos estos neurotransmisores que acabamos de mencionar son unos estimulantes, otros regulan y hay otro que es un inhibidor que lo vamos a ver más adelantito que se llama GABA. Y eso es muy importante para personas que tienen ya problemas a nivel de su cerebro. Entonces, es muy importante esto, que comprendamos todos que es importante el consumo de proteína. ¿Sí? Es muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Todos los que estamos en esta llamada, entonces nos comemos 100 gramos de pechuga. Pues esos 100 gramos de pechuga nos aportan 20 gramos de proteína. Pero aparte de esa proteína que nos está aportando esos 20 gramos, los 100 gramos que nos comemos de carne o de pollo, o si esos son 100 gramos de proteína vegetal, eso nos aporta 18 gramos. Eso no va a permitir que la masa muscular se pierda. Pero más importante que eso es esa relación y esa dependencia de que la proteína, los aminoácidos que hay en la proteína, son precursores de neurotransmisores. Y por eso nuestro cerebro puede funcionar bien. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí tenemos una tablita que nos está mostrando, ¿sí? Nos está mostrando esa relación que estamos mencionando, ¿sí? Cómo cada aminoácido se transforma o es un precursor de un neurotransmisor. Por ejemplo, este es muy importante, ese que está ahí como primero, el triptófano, ¿sí? Si todos los que estamos en la llamada alguna vez jugamos en la escuela, en el colegio, esas escaleras que se hacían así, escaleras humanas, pues ustedes se daban cuenta que el más fuerte, ¿sí? El más fornido era el que colocaban abajo. Bueno, el triptófano es igual. El triptófano es el que está así como en la base de todos los aminoácidos y encima de él están construidos el resto de aminoácidos. Pero es muy importante notar de que el triptófano es un precursor de serotonina. Y ya dijimos que la serotonina es un regulador de triptamina y de melatonina. Y esa melatonina, pues todos la utilizamos cuando estamos profundamente dormidos para que haya una regeneración celular. Mire esto que es muy importante, lo que nos están compartiendo allí dice que cuando esto no funciona bien, entonces hay sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología
de cuando yo no como una muy buena fuente de proteína de alta calidad y por lo tanto, debido a que yo no como buenos aminoácidos, entonces mi cerebro no tiene una buena producción y no tiene un buen funcionamiento con los neurotransmisores. Pues yo voy a experimentar fatiga física, me va a costar conciliar el sueño, voy a tener problemas de estreñimiento, dolor de cabeza, hambre compulsiva, tristeza, falta de memoria y concentración, y también va a tener un colon irritable. ¿Qué es eso del colon irritable? Pues que todo lo que la persona coma, bueno o malo, le inflama el colon o le puede producir gases o le puede producir estreñimiento o le puede producir diarreas, daño de estómago. Eso se llama colon irritable. Vemos también allí que hay otro neurotransmisor que se llama metionina. Ese es precursor de un neurotransmisor que se llama cisteína y glutatión. ¿Sí? Y entonces vemos ahí en la siguiente lista, ¿sí? Ahí tenemos otro que dice, a ver, fenilalanina. Ese es un precursor de la tiroxina. La tiroxina es uno de los precursores del neurotransmisor dopamina, que ya dijimos que la dopamina es uno de los neurotransmisores que son estimulantes, ¿sí? Y cuando eso está bajito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay fatiga mental, hay falta de apetito, hay falta de ilusión, de motivación, hay sensibilidad al dolor, dificultad para tomar decisiones, necesidad de dulce y depresión, ¿sí? Cuando eso está bajito. Tenemos también acá en la parte final allí, estamos viendo que hay otro que se llama valina, ¿sí? Y ese es precursor de la serina, ¿sí? Todo eso que estamos mencionando es con el propósito de que todos entendamos esa relación, se haga de cuenta así como el brazo y la mano, que hay entre los aminoácidos y los neurotransmisores. Bueno, vamos a la otra imagen, por favor. Esto es muy importante, ¿sí? Vamos a mirar aquí tratamiento, ¿sí? Porque aquí ya empezamos a nombrar algunas fórmulas y empezamos también a mencionar algo relacionado con la forma de que la persona viva, con la forma de lo que es su dieta. Bueno, entonces, denme un momentito que necesito, ok, ahora sí. Dice aquí, la dieta tiene que ser una dieta antiinflamatoria. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Bueno, pues ya sabemos que sustancias como el azúcar refinada, sustancias como la leche de vaca y sus derivados, sustancias, por ejemplo, como lo que son las grasas transgénicas o saturadas, sustancias como son los refinados, ¿sí? Los cereales refinados, todo eso que hemos mencionado, eso es inflamatorio. Pero lo que es contrario, opuesto a eso, que es, por ejemplo, comer cereales integrales, consumir fuentes de grasa de alta calidad, aceites, por ejemplo, que sean mono y poliinsaturados, como es el aceite de aguacate que hay aquí en la comunidad, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de sacha inchi, ¿sí? Todo eso es antiinflamatorio. Entonces, la dieta número uno debe ser antiinflamatoria, sin gluten. Y aquí cuando dice sin gluten, pues se está refiriendo al daño que hacen los refinados, ¿sí? No quiere decir de que es que no vamos a comernos un plato de arroz o no nos vamos a comer un pan o no nos vamos a comer una papa, un plátano, no se refiere a eso. Se refiere a que cuando lo hagamos de una manera natural. Comer arroz refinado, arroz blanco, que es lo que come todo el mundo, pues eso es antinatural porque eso es simplemente gluten de arroz y eso es una dieta inflamatoria. Y estamos aquí mencionando una situación donde específicamente pacientes que ya tienen Alzheimer, que ya tienen Parkinson y niños o personas que tienen autismo, pues lo primero que debemos darles es una dieta antiinflamatoria. Entonces,
¿Por qué se hace tanto énfasis en eso? Porque eso genera una condición de inflamación y de porosidad o permeabilidad en el intestino y en una barrera que todos tenemos en el cerebro. Esa barrera empieza a ser traspasada y el cerebro de la persona empieza a inflamarse, igual que el intestino. Eh, Aumento de omega 3 y vitamina D3 en alimentos y suplementos. Entonces, ustedes saben que aquí en la comunidad hay un excelente omega 3. Cada persona que pertenezca a esta comunidad, mínimo, debería comerse 2 gel de omega 3 con cada comida. Y la vitamina D3, que acaba de ser puesta ahí en la plataforma, la dosis de esa vitamina, por la alta concentración que trae, es 1 al día. Ojalá lo pueda hacer usted al mediodía. Mire que estamos diciendo que esto ya es un tratamiento. Esto es un tratamiento para personas que tienen problemas cognitivos. El eje intestino-cerebro debe equilibrar la microbiota, esa bacteria que todos tenemos en el intestino y en el colon, y la permeabilidad. Aumentos de antioxidantes como el selenio, la vitamina E, aumento de calcio. Y aquí tenemos una excelente fuente de calcio porque pues, de las pocas compañías que procesan gluconato de calcio está Atomy. ¿Sí? Entonces, una cosa es el carbonato de calcio que venden en todo lado, que lo único que hace es llenar de piedras, de calcificaciones, digamos, lo que son los riñones, la vesícula biliar de las personas, y otra cosa es tomar una fórmula como el gluconato de calcio, que es el plan calcio de Atomy. Eso es una sustancia muy similar a la sangre. Eso le va a aportar a la persona, especialmente a las mujeres. Si se toma, por ejemplo, un promedio de 3 cápsulas, pues eso le aporta 800 miligramos de calcio y 400 de magnesio. Si se toma 6, porque ya pasa de los 50 años hacia arriba, ya no menstrua y se aumenta la cantidad de calcio que debe consumir, pues deben ser 6. Eso le va a aportar 1.600 miligramos de calcio, 800 de magnesio, vitamina D, para que eso se fije en los huesos. Así que mire que eso es parte del tratamiento. Dice aquí, aumento de calcio, magnesio, potasio y zinc para una correcta transmisión neuronal y que haya ese equilibrio entre el sistema simpático, que es el que nos estimula, pero el parasimpático es el que frena al simpático. Sí, eso es como decir que todo el mundo viviera con el pie en el acelerador, pero no hubiera freno. Pues eso es imposible. El cuerpo tiene en el sistema nervioso una función que se llama simpático, que es el estimulador, pero también tiene otro que se llama parasimpático, que es el que le dice, mire, hasta aquí nomás, no se exceda más, porque entonces va a generar mucho desgaste energético. Y también un aporte suficientes de vitaminas del grupo B. Y tenemos una muy buena fórmula que se llama el B-Complex. Sí, es todo esto que estamos mencionando. Mire que hemos mencionado el omega, hemos mencionado la vitamina D, estamos mencionando el plan calcio y ahorita estamos mencionando el B-Complex. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita más adelante, esas vitaminas son vitales para que una persona pueda recuperar la función que haya perdido en su cerebro, no importa cuál sea su condición. Entonces, mientras los psiquiatras y los neurólogos tratan a estos pacientes con medicinas psiquiátricas, nosotros los tratamos con nutrición. Y ahorita vamos a ver el beneficio que tiene cada una de esas vitaminas del complejo B. Y bifidobacterias secretan grandes cantidades de GABA. Así que es muy importante en ese último renglón tener en cuenta los probióticos, porque todo lo que estamos diciendo depende de eso. ¿Sí? Una persona que tome probióticos, que tome omega todos los días, que tome prebióticos, pues va a ser una persona que tiene una bacteria intestinal muy equilibrada, va a producir en su intestino delgado un promedio del 90% de la serotonina
y en su colon va a producir aproximadamente el 80% de la dopamina. Así que producimos eso en los intestinos, pero lo utilizamos en nuestro cerebro. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, pues estamos viendo, seguimos en eso, de cómo nuestro cuerpo utiliza los aminoácidos que son sacados de las fuentes de proteína y los transforma en neurotransmisores para que nuestro cerebro pueda tener una muy buena función. Entonces, la glutamina y el GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico. Este es un neurotransmisor que es depresivo, o sea, es un depresor. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando nosotros estamos profundamente dormidos, necesitamos que así como empezamos la mañana con mucha dopamina y seguimos la tarde con uno que nos está relajando y regulando, que se llama serotonina, y cuando estamos profundamente dormidos, esa misma glándula pineal produce la melatonina para hacer esa regeneración celular, pues necesitamos este neurotransmisor, el GABA, especialmente cuando estamos allí profundamente dormidos. Entonces, el GABA es una fuente importante de energía para el cerebro, aumenta la capacidad de trabajo muscular, la biosíntesis de ARN y ADN para crecimiento celular, síntesis de urea, inhibe la acumulación de amonio en el cerebro, y eso es muy importante, eso que acabamos de ver allí, especialmente, escuchen bien, en niños y personas que tienen autismo. La primera vez que nosotros tratamos personas con autismo, pues nosotros no nos colocamos, le colocamos tanta atención a lo que ellos expresaban de su síndrome de Down. Lo que más le colocamos atención fue cómo limpiar, cómo desintoxicar y cómo nutrir su colon. Porque todas las personas que tienen autismo, en la última parte del colon, se desarrollan ellos como unas especies de redes de un neurotóxico que se llama amonio. Entonces empezamos a limpiar, a desintoxicar, a cambiar esa bacteria intestinal que tienen estas personas allí, y hemos visto niños que, por ejemplo, después de esto que estamos hablando, ya se pueden amarrar los zapatos. Hemos visto niños autistas que no podían ni siquiera expresarse, dar una exposición delante de sus compañeros en el colegio. Todo porque se colocó el foco en limpiar, en desintoxicar y en cambiar el tipo de bacteria que tenían ellos en el colon. Así que eso es muy importante, esto que dice allí, síntesis de urea inhibe la acumulación de amonio en el cerebro. Regenerador de la mucosa intestinal, impidiendo la entrada de bacterias y tóxicos. Es un precursor del GABA, la glutamina o el ácido glutámico, es un anticonvulsionante y antiespasmódico, inductor del sueño. ¿Sí? Así que esa es, digamos, la instrucción para cualquier persona que veamos, por ejemplo, con epilepsia. ¿Sí? A mí me han traído, cuando llegamos allí a Barbosa, lo primero que me trajeron fue un niño con epilepsia. Entonces me preguntaron, ¿cuál es la primera medicina? La primera medicina es cero azúcar. Me dijo, ¿cómo así, doctor? Sí, cero azúcar, cero dulces, cero gaseosas, cero azúcar, porque el azúcar es un irritante del sistema nervioso. Empezaron las convulsiones a ser más espaciadas. Después se le quitó al niño esa droga psiquiátrica, que al contrario lo que le producía era convulsiones más repetitivas, porque era como ensayando a ver qué gramaje era y qué tipo de marca de drogas anticonvulsivas le daban, y pues él simplemente era como una especie de ratón de laboratorio, y el niño peor, peor, peor. Empezamos con esto que hemos hablado, estamos hablando de probióticos, estamos hablando de omega 3, estamos hablando de prebióticos, y muy importante, una sustancia que es una precursora de la dopamina. Eso lo descubrió un doctor de aquí de Europa, cuando 100 años atrás hubo una pandemia como esta que acaba de pasar,
Y quedó la gente, después de la gripa española, quedó con la mente ida, quedaron como zombies. Entonces este señor se fue para la India, trajo de por allá una hierba que se llama levadopa y empezó a darle té de levadopa a todos sus pacientes. Y ellos empezaron a despertar. Personas que llevaban 5 años, 10 años, 15 años, hasta 20 años, sin ninguna respuesta afectiva. Cuando empezó esta gente a tomarse el té de levadopa, automáticamente el cerebro de estas personas despertó otra vez. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos mencionando, todo eso son precursores de GABA. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, pues estamos viendo la función de cada uno de ellos. ¿Qué hace la dopamina? El estímulo para la producción de dopamina es comer, principalmente dulces. Por eso su necesidad si no hay ansiedad. Y cuando ahí dice que es su necesidad, pues es, digamos, la persona que está experimentando ansiedad. Deficiencia es una producción de Parkinson. Si una persona, cuando usted ve una persona con Parkinson, es una persona que está presa en su propio cuerpo, porque esa persona escucha, entiende, pero a medida que se va deteriorando su cerebro, entonces esta persona empieza con esos temblores involuntarios y es debido a que no hay una buena conexión neuronal ahí en su cerebro. ¿Por qué? Porque es una deficiencia de dopamina. Problema, el exceso de azúcar disminuye la sensibilidad y receptores de dopamina y cada vez habrá más necesidad de azúcar. Eso es lo que nosotros conocemos como lo que se llama, eso se llama tolerancia. Si yo por eso le digo a los padres de familia, cuando usted le da un dulce a un niño, usted le daña el cerebro. Una cosa es que usted le dé una manzana, una fruta dulce, cualquier cosa que sea natural, dulce natural. De hecho, la lengua, 3/4 partes de la lengua, es para que probemos dulce, pero dulce natural, no dulce artificial. Pero cuando uno le da una gaseosa, uno le da cualquier cosa a un niño que tiene azúcar refinada, automáticamente el centro de recompensa que está en el hipocampo, pues se estimula de una manera tan exorbitante, hay una demanda, ¿sí? Una secreción tan grande de dopamina, que entonces ese niño pues va a querer más dulce y siempre va a querer más cantidad para el mismo efecto. Eso es lo que se llama tolerancia. Lo mismo que le pasa al alcohólico, lo mismo que le pasa al que se empezó fumando un cigarrillo y después se fuma 2 cajetillas, es el mismo efecto en el mismo punto del cerebro. Por eso hay adicciones alimentarias, especialmente al dulce artificial. Eso es lo que nos está explicando aquí, cómo es que funciona el cerebro con la dopamina. Y tenemos allí esta otra partecita donde nos dice que para aumentarla, pero de una manera natural, pues debemos consumir alimentos que tengan yodo, que contiene yodo orgánico. Uno de los alimentos que más tiene yodo orgánico es el rábano. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, culturas como el mexicano, que el mexicano se come sus tacos con rábano. DHA, el DHA lo tenemos en el omega 3, que es el ácido docoxaesanoico, ¿sí? Porque eso es específicamente para proteger el cerebro. La L-tiroxina y la L-dopa, ¿sí? Que fue la que yo mencioné del médico de acá que descubrió eso en la India. Sí, le escucho. Le escucho, no le alcancé a entender lo que me dijo. ¿Sí, sí me está escuchando bien? Sí, se está escuchando perfectamente bien, doctor David. Ah, ok, bueno, ya vamos a terminar. Esta es una de las penúltimas imágenes. Dice aquí que cuando hay estrés, yo por eso le digo a la gente, el estrés no causa nada, pero empeora todas las condiciones. Miren, por ejemplo, cómo aumenta la glucosa y los ácidos grasos circulantes. También nos está diciendo
que el estrés bloquea la secreción de insulina. Y también hay una función allí con los glucocorticoides que desestabilizan a las células frente a la insulina. O sea, siempre que estamos estresados, prácticamente nosotros hacemos un daño muy grande en todo nuestro cuerpo. Por eso hay que aprender a manejar el estrés. Es muy importante prácticas, por ejemplo, como la oración, prácticas como la meditación, el ejercicio, específicamente el ejercicio. Esos son cosas que nada lo puede reemplazar. ¿Sí? Por ejemplo, en la última investigación que se ha hecho, toda persona que hace ejercicio aeróbico automáticamente hace que su cerebro segregue una cantidad de sustancias que lo protegen. Así que el que hace ejercicio, que suda, ¿sí? Porque hace aeróbicos, porque hace zumba, porque hace cualquier actividad que lo haga sudar, esa persona, su cerebro segrega sustancias químicas que lo protegen de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, empezar a tener flash de pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque está haciendo ejercicio aeróbico, un ejercicio donde él incrementa su capacidad cardiovascular, suda y automáticamente su cerebro empieza a generar esas sustancias que lo protegen contra todo eso que mencionamos. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, pues estamos viendo la importancia de los minerales. El calcio y magnesio ayudan a realizar mensajes eléctricos entre todas las neuronas del cerebro. La pérdida de potasio favorece estados irracionales. La pérdida de zinc genera un aumento de cobre, el cual es un irritante cerebral. ¿Sí? Entonces, miren allí, está mencionado el mineral, y estos minerales los tenemos, por ejemplo, en fórmulas como es la Sophora Queen. ¿Sí? En la Sophora Queen está todo esto que están viendo aquí en esta imagen. ¿Sí? Eso es especialmente para las mujeres. En el plan calcio, que lo podemos utilizar tanto hombres como mujeres, pero mire, por ejemplo, los beneficios. El calcio estimula el sistema nervioso simpático. Ya dijimos que el sistema nervioso simpático, pues aparte del sistema nervioso, es una parte que estimula, es estimuladora. El magnesio inhibe el sistema simpático, ¿sí? Para que esté en un equilibrio regulado. Lo que hablamos allí del zinc estimula el sistema parasimpático, que es el que regula, el que le coloca como un freno al sistema simpático. Y, lo que es el potasio hace esa función y el zinc hace una función donde inhibe el sistema parasimpático. ¿Sí? Entonces, cada uno de los minerales que hay en lo que comemos y en los suplementos que nosotros utilicemos todos los días hacen una función para que el sistema nervioso, ¿sí? Esa dualidad que tiene de sistema simpático que nos estimula, que nos da fuerza, que nos da concentración, ganas de hacer las cosas, pero también tenemos la otra parte que lo regula, que lo controla, que le coloca freno, ¿sí? Que se llama el sistema parasimpático. Entonces, también hay unos minerales que ayudan a que todo eso esté en equilibrio. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, esto es muy importante, el magnesio. El magnesio y el litio. Conversión de AA en neurotransmisores, transmisión neuromuscular, ciclos de Krebs, obtención de ATP y energía para actividad neuronal. ¿Sí? El ciclo Krebs pues es algo que ocurre en todos nosotros, todos los días, cada momento, ¿sí? Donde la célula, aun cuando sea tan pequeñita, tiene todo un proceso y literalmente lo que sucede allí es que todo lo que comemos, todo lo que nosotros comemos, yo por eso le digo a la gente, no necesitamos azúcar. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos lo transformamos en glucosa. Ese es el tipo de combustible que nosotros utilizamos. El pan lo transformamos en glucosa, la carne en glucosa, los espaguetis en glucosa.
la leche de almendras en glucosa, las frutas, las verduras, todo lo transformamos en glucosa. Y esa fuente de energía, ese combustible, lo utiliza la célula allí y transforma eso en ATP. El ATP es una forma de energía muy potente, por llamarlo de alguna manera, es como si fuera una fuerza nuclear que tenemos dentro de nosotros, pero se necesita que haya una muy buena fuente de glucosa. ¿Sí? Por eso hay que comer muy sano. Es el ciclo de Krebs, obtención de ATP y energía para la actividad neuronal. Enfermedades como la fibromialgia, la depresión, el dolor articular, el insomnio, estos dos minerales son muy efectivos, el magnesio y el litio. El litio, eso es específicamente para problemas ya a nivel neuronal, actúa como inhibidor de la sobreexcitación de la membrana neuronal. ¿Sí? Esto es especialmente para personas bipolares. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, tenemos un papá y tenemos un hijo que los dos son bipolares. Se tomaban más de 9 diferentes tabletas y cápsulas psiquiátricas, y cuando no se tomaban eso, pues estos dos hombres le hacían invivible la vida al resto de la familia, agresivos, y bueno, perdían los estribos, y después de que les daba su high y toda su alteración, entonces ellos mismos ni podían creer todo lo que hacían cuando estaban bajo el efecto de ser bipolares. Pero cuando empezaron a tomar todo esto que estamos mencionando omega, estamos mencionando vitamina D, estamos mencionando los probióticos, los prebióticos, el bicomplex, porque es muy importante que en el tratamiento hayan vitaminas del complejo B, y un precursor de dopamina que se llama levodopa, la levodopa natural, que es la que mencioné ahora. ¿Sí? Entonces, estas personas, hoy en día todo lo que se toman es una cápsula que trae ese precursor de levodopa, o sea, una sustancia natural junto con las otras cosas que ya mencionamos, y ya no están tomando las drogas psiquiátricas. También se recomienda el litio cuando hay ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, psicosis y manías. Bueno, vamos a la otra imagen. Ok, miremos aquí, esto es muy importante porque podemos ver aquí, digamos, que cuando una persona tiene dificultad para procesar glucosa, cambios de humor, irregularidad, dificultad para concentrarse, miedo, depresión, es porque hay déficits de las vitaminas del complejo B. Eso cuando es, por ejemplo, déficit de la B1, pero cuando hay déficit de la B3, pues entonces la sintomatología que se expresa es dificultad para respirar, una respiración celular, sea a nivel de todo su cuerpo, producción de energía, hay insomnio, hay nerviosismo, hay irritabilidad y hay convulsiones y alucinaciones. La B5 tonifica las glándulas suprarrenales, da la energía física y emocional. La B6, la más importante para transformación de neurotransmisores. Y dice que no tomarlo junto con la levodopa que yo mencioné. ¿Sí? Eso es muy importante, esos detalles, para uno no cometer errores y que la gente no vaya a tener, digamos, eso se llaman efectos colaterales o efectos adversos, más que colaterales, adversos. ¿Sí? Que uno, mire que estamos hablando de cosas naturales, pero no debemos mezclar esta vitamina que acabamos de mencionar, la B6, junto con la levodopa. ¿Sí? Esa que mencionamos que viene de allá de la India. Y la B12, es muy importante esto, la B12, una afectación, si hay, por ejemplo, una disminución de la B12 o un déficit de B12, pues va a haber una afectación en la médula espinal con adormecimiento en manos y pies, marcha inestable, déficit, transporte de oxígeno para formación de hematíes. ¿Qué significa eso? Pues que nos sacan sangre
llevan la sangre ahí al laboratorio y entonces el laboratorista se da cuenta que el glóbulo rojo nuestro no es así con buen tamaño y buen color, sino que es agrandado y decolorido. Eso se llama anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Y la producción de mielina, ¿sí? Eso da como resultado psicosis, fatiga, pérdida de memoria. ¿Sí? Entonces, mire que estamos viendo el efecto que tiene en nuestra salud cuando hay déficit de estas vitaminas. Ahora, ¿dónde las encontramos? Vamos a mirar allí la otra imagen para que empecemos a ver dónde las podemos encontrar y también sus beneficios. Bueno, entonces, las vitaminas del grupo B. Dice aquí que tenemos el ácido ascórbico que es la vitamina C. Esa es especial para que podamos tratar la depresión nerviosa, la irritabilidad y la hipocondría. La niacina, que es la B3, es especial para la depresión, la ansiedad, la apatía, los delirios y la histeria. El ácido pantoténico, que es la B5, ese es especial para la fatiga, la depresión, la irritabilidad. La tiamina, que es la B1, para la depresión, la ansiedad, ¿sí? La psicosis, la histeria. La biotina, que es la B8, esa es especial para la depresión, la somnolencia y las personas que viven muy agotadas. La piridoxina, que es la B6, para personas que tienen irritabilidad y depresión. Y recordemos que todo esto que estamos viendo ahí en esa imagen está en el bicomplex. El ácido fólico, que es la B9, esa es especial para el insomnio, la depresión, la psicosis y los delirios. La B12, que es la cianocobalamina, esa es especial para la fatiga general, depresión, psicosis, alucinaciones. Y muy importante, el omega 3, especial para la depresión y para las personas que tienen agotamiento, ¿sí? Y esa mezcla de zinc, calcio, magnesio para las alteraciones graves sobre el sistema nervioso. Entonces miremos cómo las vitaminas del complejo B, junto con el omega, junto con los minerales, aquí tendríamos que tener como, por decir algo, colocar encima de la mesa el plan calcio, el B-complex y también el omega 3. ¿Sí? Y eso acompañémoslo con los probióticos. Eso lo acompañamos con los probióticos. Y no olvidemos la vitamina D. ¿Sí? Muy importante eso. Recordemos que cada una de estas fórmulas vienen muy concentradas. Aquí no es que vamos a comer cantidades, no solamente, por ejemplo, el B-complex, podemos tomar 2 horas después del desayuno una tableta, 2 horas después del almuerzo una tableta y es más que suficiente. Igual como mencionamos ahora de la vitamina D3, ¿sí? La nueva que está puesta ahí en la plataforma, se toma una cápsula eh, con el almuerzo, una solamente al día y es más que suficiente, ¿sí? Porque esos son vitaminas que se diluyen en aceite y el hígado las almacena por semanas, por meses. Bueno, vamos a la otra imagen. Ok, esta imagen que vamos a ver aquí, esta imagen nos dice dónde encontramos cada una de ellas. Ustedes notarán que la gente que come cereales refinados, su característica natural es que es gente mal geniada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comen vitaminas del complejo B. Pero el que come integral, el que come arroz integral, avena entera en hojuela, cebada entera en hojuela, ¿sí? Todas estas personas que comen integral son personas que todos los días comen vitaminas del complejo B, ahí en lo que están consumiendo, y por eso, pues le están dando todos estos nutrientes que ya hemos mencionado a su cerebro. Entonces, vitamina B1, ¿dónde la encontramos? En el arroz integral, en los copos de avena, en los piñones crudos, en la soya orgánica, en las alubias, en la alfalfa germinada, en los dátiles, en el germen de trigo. La vitamina B2 la encontramos en las almendras crudas, en las avellanas crudas, en los champiñones, en las algas,
en la alfalfa germinada y en la levadura de cerveza. La vitamina B3 en el pollo, en el atún, en las sardinas, en la levadura de cerveza, en el arroz integral, en los guisantes y en la alfalfa germinada. La B5 en la levadura de cerveza, en el arroz integral, en las almendras crudas, en las setas, y cuando estamos hablando de setas, las setas es todo lo que trae la vitamina B3. ¿Sí? Cuando usted mira allí la ficha técnica que tiene la vitamina D3, usted se va a dar cuenta que eso tiene una cantidad de extractos de hongos como es el hongo reishi, que es un hongo regulador. Y hay muchas empresas que utilizan ese hongo, lo mezclan con café, con cacao y tienen un mundo de personas tomando café con ese hongo. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque el hongo reishi es un regulador. Eso está, esas setas que estamos viendo allí, donde está la vitamina B5, están en la vitamina D3. ¿Sí? Ahí está el hongo melena de león, está el hongo cordyceps, está el hongo shiitake, está el hongo chaga, todos esos hongos, que eso es más de 5,000 años que están allí en la medicina tradicional china, están en la vitamina D3. Ahora, muy importante, porque nos está diciendo la tabla que la vitamina B5, ¿sí? Está en las setas, en esos hongos que estamos mencionando, y tenemos una fórmula. La fórmula es la vitamina D3 que tiene todos esos hongos. ¿Y qué sucede con esa vitamina? Bueno, esa vitamina que trae esos hongos, la vitamina B5, es una vitamina muy importante para todas las personas, especialmente personas que ya tienen problemas a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque cuando una persona se toma la vitamina D3 que tiene esos hongos, las setas, y esa persona come proteína, entonces ahí hay una mezcla, ¿sí? La vitamina B5, que es el ácido pantoténico, más la colina es un aminoácido, eso da como resultado un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Para qué nos sirve ese neurotransmisor? Bueno, no solamente utilizamos neurotransmisores en el cerebro, lo utilizamos en todo el cuerpo. Usted piensa abrir y cerrar una mano y usted abre y cierra sus dedos porque el neurotransmisor acetilcolina, que ya mencionamos cómo se forma, vitamina B5, que la tenemos ahí en las setas, en los hongos de la vitamina D3, más comer proteína, porque hay colina, da como resultado eso, que haya ese eslabón entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Si eso no existe, una persona puede pensar que se va a parar y no se para. Una persona puede pensar que va a correr y no corre. Una persona puede pensar que va a hacer cualquier actividad física y no la hace porque no hay ese neurotransmisor acetilcolina. Así que esto es muy importante, especialmente para personas que tienen miastenia gravis, ¿sí? Que eso ya es una condición muy avanzada, degenerativa en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, mire que tenemos cosas muy interesantes allí con eso de las setas. Y esas setas, esos hongos, están en la vitamina D3. Bueno, también la vitamina B5 la tenemos en los guisantes, en los germinados de alfalfa, la B6 en nueces, plátanos, aguacate, y recuerden que está aquí el aceite de aguacate, otra vez los germinados de alfalfa, las lentejas, el germen de trigo, la B9 en los huevos, levadura de cerveza, germen de trigo, alfalfa, germinados, nueces, la B12, muy importante esto, así como es de importante la B5, pues la B12 también es muy importante, eso la encontramos en proteína, pollo, pavo, huevos, algas, espirulina, el magnesio en pipas o semillas de girasol crudas, sésamo, almendras, avellanas, germen de trigo, legumbres y muy importante el litio, cereales integrales, germinados, rábanos y germinados de alfalfa. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, este es muy importante, como dijimos, el triptófano es
es el aminoácido, digamos como el más fuerte, el que está ahí en la base y todos los otros se van colocando como en escalera humana ahí encima de él, pero el triptófano es un precursor de la serotonina. Y ya dijimos que la serotonina es un neurotransmisor que regula, es un regulador. Pero lo más importante es que en esa degradación, como nos lo está mostrando allí la imagen, llega y se degrada a tal punto que en cierto punto del día, más que del día de la noche, se transforma en melatonina. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es bueno esto? ¿O para qué nos va a ayudar? Bueno, despertarse muy temprano, dice acá. ¿Sí? Despertarse muy temprano y no volver a dormirse. Ahí nos estamos dando cuenta de eso, de que hay unos niveles bajitos de triptófano. Tendencia a comer de forma desmesurada algunos alimentos, particularmente los azúcares rápidos. Deficiencia en ansiedad y depresión. Estabilizar glicemia en sangre y evitar hipoglicemias reactivas. Para todo eso sirve consumir el triptófano, que ya sabemos que eso está en la proteína. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí esta tablita es muy importante, ¿sí? Porque nos está diciendo, nos nombra el neurotransmisor, por ejemplo, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, dice que su función es relajar y la concentración. Cuando hay déficit de GABA, entonces la persona tiene ansiedad, insomnio, compulsión por la comida. ¿Dónde encontramos el GABA? Arroz integral, avena, papas, calabaza y brócoli. Vamos con otro neurotransmisor, serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? Para que usted como hombre o mujer tenga una buena libido sexual, una buena relajación y tenga paciencia, sea tolerante. Cuando hay déficit, pues entonces usted es una persona deprimida, con insomnio, deseo por el dulce, es agresiva y tiene problemas con las migrañas. Ok, vamos entonces allí con el otro neurotransmisor, el triptófano. Este regula los ciclos de sueño y vigilia, producción de niacina de la B3. Cuando hay un déficit de triptófano, entonces hay falta de energía y concentración, insomnio, bajo ánimo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ya sabemos que lo encontramos en cosas que tengan proteína, pavo, soya, almendras, nueces, yema de huevo, plátano, legumbres, avena, cacao. Ahí está eso, ahí está el triptófano. Y minerales como el magnesio, ya sabemos que el magnesio es para los impulsos nerviosos, regula la función del intestino, regula también los niveles de glucosa o azúcar en sangre, contracción muscular, metabolismo energético. Cuando hay déficit de magnesio, pues la persona está agotada, siente debilidad articular, depresión, mucha necesidad de comer dulce, y esto lo podemos encontrar en calabazas, semillas de girasol, de sésamo, piñones, salvado de trigo, cacao, específicamente en el cacao que es negro, ¿sí? Ese cacao amargo. Ese es el cacao natural que tiene mucho magnesio, ¿sí? Por eso la gente, regularmente ustedes se dan cuenta que la gente cuando está enamorada, pues se regalan chocolates. Y no saben por qué se regalan chocolates. Porque están en un momento, ¿sí? Donde su corazón está muy estimulado y el corazón está pidiendo magnesio. Y la gente lo que hace es, sin darse cuenta, viven comiendo muchos chocolates y en el chocolate hay mucho magnesio, ¿sí? Entonces, una cosa está ahí relacionada con la otra y muchas veces no se perciben esas cosas. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, para mejorar la circulación, que esta es la última, dice que debemos tomar frutos rojos, ¿sí? Los frutos rojos son las fresas, específicamente los arándanos, ¿sí? Todo lo que usted vea que sea de color rojo. ¿Por qué? Porque eso reduce la oxigenación neuronal y mejoran la microcirculación. Y aquí está mencionando una de las fuentes de los productos naturales, que es el extracto de ginkgo biloba, es lo mejor que hay para
estimular una mejor circulación, oxigenación hacia el cerebro, mejora la función cerebral a través de mecanismos que incluyan una mejora en la circulación cerebrovascular. Además, es un potente antioxidante que permite proteger las células nerviosas de los radicales libres, ¿sí? Y mire que lo dejamos de último. ¿Por qué lo dejamos de último? Porque durante todo lo que hemos hablado primero de probióticos, de omega, hemos hablado también de prebióticos, hemos hablado de la vitamina D, hemos hablado del plan calcio, porque todo eso es necesario antes de que se tome uno un suplemento como este que tenemos ahí. Si hay mucha gente que me dice, no, yo me tomé el Ginkgo biloba y eso me dio un dolor de cabeza, le digo, claro, usted no limpió sus arterias. Tiene que hacer primero un programa donde usted por lo menos en un mes se tome siquiera un frasco de omega, dos softgel con cada comida para que limpie esas arterias y después si usted tome un producto que estimula la circulación hacia el cerebro como lo hace esa fórmula. Bueno, ¿hay otra imagen más o esa es la última? Ah, ok, muy buena esta. Aquí dice que tenemos el aceite de coco, ¿sí? Ustedes recuerdan, no sé si fue con ustedes, pero hablamos acerca de una sustancia, de unos ácidos de cadena corta que produce el mismo intestino delgado. Cuando nosotros comemos muy bien, ¿sí? Como ya mencionamos, comemos los cereales en integrales, comemos suficiente ensalada, una ensalada mínimo de 7 colores, comemos suficientes vegetales al vapor, pues todo eso se llama prebióticos. Y esos prebióticos alimentan la bacteria que todos tenemos en el intestino. El resultado de eso, pues los probióticos producen algo que se llaman posbióticos. Los posbióticos son ácidos de cadena corta. Y el más importante es ese que están viendo ahí en el centro que se llama butirato. El butirato es el que mantiene todos los segmentos, todas las segmentaciones de su intestino delgado bien cerraditos. O sea, usted no va a tener un intestino delgado poroso, permeable, ¿sí? Que cause irritación, inflamación, ¿sí? Y eso se expresa en dolor en las articulaciones, en la piel. Todas las enfermedades que tengan que ver con inflamación comienzan con un intestino permeable. Entonces, aquí estamos viendo unas fuentes de grasa, pero son unas fuentes de grasa de muy buena calidad porque esa mezcla que hemos mencionado de probióticos, omega 3, B-complex, el calcio, magnesio, la vitamina D, eso da como resultado lo que ustedes están viendo allí en la imagen. Dice, las grasas son el componente principal de las membranas neuronales necesario para la señalización. Es un combustible energético, mantiene la barrera intestinal, muy importante eso, ahorita todo el mundo tiene el intestino permeable y por eso tienen las enfermedades que tienen y eso que estamos diciendo mejora la función cognitiva y la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que estamos diciendo? Toda persona que tenga una función mental puede llamarse Parkinson, puede llamarse Alzheimer, demencia senil, bipolarismo, depresión, ansiedad, esquizofrenia, etcétera, etcétera. El nombre que le quieran colocar se comienza sanando cuando tratamos el intestino. Sí, esa es la conclusión de todo esto que hemos hablado y de todas esas fórmulas que hemos mencionado. ¿Queda otra imagen o esta es la última? Quedan 4 más. Ah, ok, puede pasarla. Aquí esto es muy importante porque el cerebro es uno de los órganos donde se concentra más ácido docoxaezanoico de todo nuestro cuerpo. O sea, 30% de la grasa que tenemos en el cerebro es ácido docoxaezanoico. ¿Cuándo lo tomamos por primera vez? Cuando tomamos leche materna. Tiene un papel destacado en el desarrollo del cerebro y está implicado en varias funciones como la memoria y la neuroprotección, fluidez de la membrana neuronal,
prostaglandinas antiinflamatorias. Estudios han revelado una relación entre el desequilibrio de omega 6, que el omega 6 está en todos los aceites baratos que nos venden en todo lado. Ustedes ven que la gente frita en aceites de soya, aceite de canola, aceite de palma, todo eso se llama omega 6. Y nosotros debiéramos utilizar un omega 6 por 2 omega 3, ¿sí? Así que esto que estamos hablando allí es muy importante para que utilicemos bien las fuentes de omega 3. ¿Cuáles son las fuentes de omega 3? Bueno, pues tenemos allí el producto como tal, ¿sí? Que ya se llama omega. Tenemos el aceite de aguacate, tenemos también el aceite de Sacha Inchi, el aceite puro extra virgen de oliva. En ese aceite de oliva usted puede freír y ese es el único aceite que el calor no lo pone rancio. O sea, eso no le va a dañar a usted su circulación, los otros sí. Todo el resto de aceites usted frita, los pone al calor y los daña. Eso lo único que hace es enfermarlo a uno. El aceite de oliva es el único que nos permite que podamos freír, podamos hacer cosas salteadas y eso no altera la salud cardiovascular. Entonces dice acá, estudios han revelado una relación entre el desequilibrio de omega 6 y omega 3 en la alimentación y el deterioro del rendimiento cerebral y cognitivo. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí dice el DHA es importante para la eficacia de las rutas y procesos neurológicos. El consumo de DHA, que es el ácido deoxyribonucleico, cada capsulita que usted trae, que usted se come allí, yo le recomiendo 2 con cada comida, pues eso tiene una proporción de 2 por 1. Tiene una porción de DHA por 2 de EPA. El EPA es muy antiinflamatorio, 20 veces más antiinflamatorio que el ibuprofeno, y eso no tiene los efectos colaterales del ibuprofeno. Y el DHA está diseñado para proteger el cerebro, los ojos, la médula espinal y una sustancia que cubre todo el sistema nervioso que se llama mielina. Podría aumentar el rendimiento cognitivo relacionado con el aprendizaje y la velocidad a la hora de realizar tareas cognitivas en niños y adolescentes. Esto es muy importante porque todas las personas que tengamos de 50 años para arriba, cuando éramos niños, nuestros papás nos daban aceite de hígado de bacalao. Eso era lo que nos daban. Eso sabía muy feo, pero gracias a que ellos nos daban eso, ese aceite de hígado de bacalao, pues nosotros llevábamos muy buenas notas de la escuela o del colegio. Hoy en día a los niños no se les da omega 3. Por eso, de ese omega 3 que hay aquí en esta comunidad, a cada niño hay que darle por lo menos una con cada comida para que suceda esto que estamos viendo ahí en la imagen. Aumentar el consumo en la alimentación de DHA en niños en etapa escolar con bajos niveles de lectura y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Ustedes ven que todos los niños hiperactivos, ¿qué hacen? Pues los tratan con drogas psiquiátricas, los mantienen dormidos, dopados. Aquí lo que hacemos es darles probióticos, darles bicomplex, darles el omega, darles sustancias como la levodopa, nada de eso tiene efectos secundarios ni adversos y ellos dejan de tener esa falta de atención. Resulta en grandes mejorías en el desempeño de la lectura y el comportamiento. El escaso consumo de ácidos grasos omega 3 de cadena larga en la dieta de la población adolescente junto con bajos niveles de DHA en la sangre y en la corteza frontal están asociados al desarrollo de trastornos psiquiátricos. Sí, y últimamente pues estamos tratando muchos jovencitos de 13, 14, 15 años con unos estados depresivos impresionantes y otros con unos estados de ansiedad impresionantes. ¿Por qué? Por causas nutricionales como lo que acabamos de ver allí. Bueno, vamos a la otra imagen. Y aquí, pues estamos viendo, digamos, la parte funcional de esa grasa, porque necesitamos grasa y necesitamos
Para todo necesitamos colesterol, y eso es muy importante. Toda la gente que esté tomando estatinas, como se llame, artovastatina o cualquier estatina, pues eso es lo más peligroso, escuche bien, porque se está tomando una medicina química que inhibe lo que hace que funcione todo en el cuerpo. Si estamos diciendo que más del 70% del cerebro es grasa, es colesterol, y que todas las funciones nerviosas y esas conexiones entre sistema nervioso y muscular necesitan grasa, colesterol, ¿qué creen ustedes que pasa o qué va a suceder con una persona que toma estatinas, artovastatina? Porque en lugar de empezar a corregir la dieta, en lugar de empezar a tomar el PureT, en lugar de empezar a tomar la artovastatina natural que se llama cardomariano, porque tiene silimarina, y eso hace que el hígado empiece a manejar muy bien las grasas, pues la gente dice, ay, no, yo prefiero la artovastatina, porque yo me como la artovastatina y sigo comiendo frituras. Me tomo la artovastatina y sigo comiendo cerdo, chancho y todas esas cosas que habla el doctor Jaramillo. Pero resulta que con el paso del tiempo, todo el que tome estatinas, como está tomando una droga que inhibe lo que hace que su cuerpo funcione muy bien, que se llama colesterol, pues esa persona va a tener como efecto colateral o secundario problemas cognitivos, especialmente Alzheimer, Parkinson y demencia senil. Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, porque está la función, la parte funcional de la grasa, ¿sí? ¿En qué convierte el cuerpo la grasa? En fosfolípidos, constituyentes de membranas neuronales, derivados, por ejemplo, de la lecitina de soya, que es una sustancia muy económica y excelente para el cerebro. Función sobre la memoria, ¿sí? Para que no nos dé Alzheimer, mejora la capacidad cognitiva, conducir impulsos nerviosos entre neuronas que nos permite pensar y movernos. Así que todo esto que estamos viendo es la parte funcional de tomarnos por lo menos 1 o 2 cápsulas de omega con cada comida, de tomarnos los probióticos, de tomarnos el B-complex, de tomarnos el plan calcio, de tomarnos una vitamina D3 todos los días y utilizar muy buenas fuentes de grasa, ¿sí? Ese es el resultado funcional de todo esto que hemos hablado. ¿Hay otra imagen más? Ok, y aquí terminamos con esta, ¿sí? Porque esta sí es una parte donde todos debemos ayudar. ¿Cómo ayudamos? Bueno, pues debemos tener como un cronómetro con nuestra nutrición, con los ciclos circadianos. ¿Qué significa eso? Bueno, que de las 4 de la mañana a las 12 del día, el cuerpo de todo ser humano se quiere limpiar. Usted se levanta y entonces es la mejor evacuación del día, la mejor micción del día, su piel está grasosa, tiene lagañas, tiene sarro en la lengua, todo su cuerpo le dice, mire, estoy sacando tóxicos para afuera. Entonces, hay que respetar esas 8 horas de limpieza, de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía. La gente que lo respeta, pues están viendo unos resultados muy interesantes. Luego, de las 8 de las 12 del mediodía a las 8 de la noche, es la mejor hora en que el cuerpo está dispuesto a recibir alimento. Así que la comida más abundante debería ser la del mediodía, cuando el sol está en su pleno cenit, en su plena fuerza. Y la cena debería ser por ahí a las 6, 7 de la tarde, que no fuera tan pesada para que nos permitiera poder dormir bien. Y en la noche, que son de las 8 de la noche a las 4 de la mañana, otras 8 horas, el cuerpo no quiere comer, el cuerpo lo que quiere es dormir, descansar. Eso se llaman ciclos circadianos. ¿Por qué? Porque cada ciclo sucede o se realiza cada 24 horas. Y lo que tenemos en la parte de arriba dice ayuno y autofagia, ¿sí? Entonces, tenemos muchos pacientes que están haciendo esto que acabamos de decir. Entonces, ellos se levantan, se toman un desayuno
que respeta ese tiempo de limpieza, come mucha fruta, muchas cosas que estimulan la limpieza en el cuerpo. Al mediodía una comida, como ya mencionamos, la más importante, que tiene proteína, porque hay que comer de todos los grupos de los diferentes nutrientes, ¿sí? No solamente carbohidratos, grasas y proteínas de origen animal, sino también frutas. Hay que comer verduras, hay que comer ensalada, hay que comer hierbas, que es lo que tenemos en los productos, y agua, suficiente agua, ¿sí? Entonces, hay personas que al hacer esto, literalmente lo que están haciendo es comer 8 horas, 8 horas, comen 8 horas del día y ayunan 16 horas. Y la gente que está haciendo eso, escuche muy bien, 3 comidas, si usted establece desayunar a una hora, almorzar a otra y cenar a otra, excelente, muy bueno. Pero la gente que come 2 veces en el día, y especialmente gente que ya pasa de los 35 años hacia arriba, si usted come 2 veces en el día, es mucho mejor. No puede estar Y hay seria. gente hay gente, especialmente médicos, personas que están entendiendo muy bien esto, que están comiendo una vez al día. Porque entre más veces usted come, los niveles de o los picos de insulina son muy altos. Y eso es lo que se está desestabilizando todo y generando muchos problemas metabólicos. Sí, la gente empieza a tener problemas de sobrepeso, empiezan a tener problemas de prediabetes, etcétera, etcétera. Sí, esas comidas así tan seguidas, pero cuando hacemos eso que estamos mencionando, eso se llama ayuno intermitente, como 2 veces en el día, por ejemplo, al mediodía y la cena, y después de que me acuesto hasta el otro día al mediodía, pero en la mañana pues como cosas así muy livianitas, pues hago eso se llama ayuno intermitente. El cuerpo me dice gracias. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa y los niveles de insulina están bajitos, regulados. Y de eso depende la salud. Y lo último, ahí donde dice alimentación consciente. ¿Qué es eso de alimentación consciente? Bueno, como dijo este señor, Hipócrates en el año 370, que tu alimento sea tu medicina. Así que cuando yo me siento a la mesa, yo soy el que elijo y yo soy el que digo qué tan mal voy a tratar a mi cuerpo o qué tan bien voy a tratar a mi cuerpo. Y eso incluye la suplementación. Bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes.